más a mi canal Ada Knits. Hoy vas a aprender a hacer este fular. Este fular es un proyecto súper sencillo e ideal para principiantes. Está hecho con tejido elástico y se necesita muy poco material y se puede terminar, yo creo que si tejes rápido, en un par de semanas. Pero es un proyecto muy agradecido porque el final es muy bonito, lo puedes utilizar ahora en primavera. Bueno, de hecho puedes utilizarlo en cualquier época del año. Es un regalo ideal y es muy sencillo para principiantes. Simplemente necesitas saber montar puntos, que te dejo el enlace en la descripción del vídeo, y hacer punto del derecho y punto del revés. ¿Qué he utilizado para esto? He utilizado 2 ovillos de lana Gatsby. Este es en otro color porque, claro, ya está hecho el fular y no me quedan, me los he acabado. 2 ovillos de esta lana, que es una lana de viscosa y poliamida, que son unos 120, o sea, necesitas 240 metros de lana. Puedes utilizar esta marca o cualquier hilo que tenga un poquito de brillo. Yo la he escogido con brillo porque luego cuando te la pones queda mucho más bonita. El toque del brillo le da un toque así más chic a la prenda. Necesitarás unas tijeritas, un ganchillo o una aguja lanera y 2 agujas de tricotar, que en este caso son del número 3,5, 4, ¿de acuerdo? Vamos allá. Bueno, yo aquí ya tengo un buen trozo tejido de este fular, ¿vale? ¿Y cómo lo he hecho? Yo he montado 34 puntos y estoy tejiendo un punto del derecho y un punto del revés, y en los extremos estoy utilizando un punto de borde o de orillo para que la labor me quede recta, ¿de acuerdo? Recuerda que antes de acabarte los ovillos, antes de acabar el tejido, tienes que reservarte 32 tiras de unos 50 centímetros cada una, o si las quieres más largas, pues más largas, o más cortas, eso lo decides tú, porque estas nos servirán para hacer los flecos del final, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se teje este fular. Vamos a empezar. El primer punto lo paso sin tejer porque es de borde. El segundo punto lo hago del derecho. Tercer punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés. Es todo el rato lo mismo. Hacemos un punto del derecho y un punto del revés, un punto del derecho y un punto del revés, un punto del derecho, un punto del revés. Si no sabes cómo se hacen estos puntos, te dejo los enlaces en la descripción del vídeo para que así lo puedas ver y aprender mejor. Vamos a hacerlo hasta el final. Este punto es un punto muy bonito porque te queda muy denso y además es elástico y te da una consistencia muy uniforme, y yo creo que para hacer una bufanda o un fular queda muy bonito. Como he dicho antes, yo aquí he montado 34 puntos, pero tú puedes hacerlo más ancho o más estrecho según te parezca. Muy bien, ya estamos llegando al final. Como he dicho antes, los puntos de los extremos son puntos de borde o de orillo. Así que este último punto sí que lo tengo que tejer.
lo tejo del derecho. Ya hemos hecho una vuelta, vamos a girar y hacemos la siguiente vuelta exactamente igual. El primer punto, como es de borde, no lo tejo, y un punto del derecho y un punto del revés, un punto del derecho y un punto del revés. Vamos a finalizar esta vuelta. Muy bien, ahora simplemente tienes que continuar haciendo estos pasos hasta que acabes los dos ovillos. Recuerda reservarte los hilos para hacer los flecos. Te veo al final del tejido para enseñarte a cerrarlo. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro fular tejido, que a mí me ha salido a un largo de 136 centímetros, y ahora lo que tenemos que hacer es cerrar la última vuelta, y para esto lo que voy a emplear es un cierre sencillo, teniendo en cuenta que tengo puntos hechos del derecho y puntos hechos del revés. Vamos allá. El primer punto, como es de borde, lo paso sin tejer y hago un punto del derecho y lo cierro. Tiro el hilo hacia adelante, hago un punto del revés y lo cierro. Es importante que hagas los puntos del derecho o del revés según les toque, para evitar que te quede como raro al final, ¿de acuerdo? Un punto del derecho y lo cierro. Tiro el hilo para adelante, punto del revés y lo cierro. Y así hasta el final de la hilera. Te espero al final, ¿de acuerdo? Bueno, ya solo queda cerrar 5 puntos. Vamos a hacerlo juntas. Este es del revés y paso el otro por encima. Es importante que no aprietes mucho, porque si no te quedará deformado, ¿vale? Del derecho y este lo paso por encima. Ahora del revés, este lo paso por encima. Y recuerda que el último punto, aunque sea de orillo o de borde, este sí que lo tejemos, porque es el final, el del final. Paso por encima y estiro.
estiro y ahora tengo que cortar el hilo. Bien, así sería como nos queda el final de nuestra bufandita. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle los flecos. ¿Ves? Yo tengo estos flecos ya añadidos en el otro extremo y te voy a decir cómo lo he hecho. ¿De acuerdo? Vamos allá. Recuerda que antes habías reservado 32 hilos para hacer los flecos. Ahora es cuando los necesitamos. Estos flecos, o sea, estos hilos, son de unos 50 centímetros de largo, pero en realidad yo los trabajo doblados, ¿vale? Y luego los corto. Si tú quieres hacerlos más cortos, pues esto es a tu elección. Y lo que voy a hacer es pasar primero el hilo doblado por la aguja. Esto lo tengo así doblado porque es lo que utilizaré para hacer el nudo. Y lo pongo en un punto de los que está del derecho y lo pongo en su base. Cojo en la base del punto, paso el hilo, no lo paso del todo, y ahora lo que tengo que hacer es con los extremos, aquí tenemos la zona en la que haremos la lazada, pasamos el hilo y estiramos, ¿ves? Y ya tenemos hecho nuestro primer lacito. Otra manera de hacerlo es con un ganchillo. Vamos a darle la vuelta y pasamos el ganchillo por el punto, tomamos los puntos con los que haremos el lacito, lo pasamos y ya estaría. Realmente la técnica que utilices es un poco, da igual, o sea, la que te guste más a ti, ¿vale? Recuerda cuando pongas estos flecos que queden en la misma orientación que el otro extremo, ¿de acuerdo? Pues vamos a ir poniéndolos todos. Muy bien, pues ya tenemos puestos todos nuestros flecos. Y recuerda que para facilitar su colocación he utilizado una hebra doble, pero claro, ahora lo que se tiene que hacer es cortar estas hebras que están todavía enteras, ¿de acuerdo? Y se tendría que hacer un nudito al final de cada una de ellas para que no se deshilen. Y así ya tendríamos rematada nuestra labor. Y este sería el resultado final. Un fular muy bonito que puedes utilizar para salir de noche o para simplemente darle un poco de toque, un poco vivo a un estilismo. Y ahora, si te apetece, vamos a ver cómo nos lo podemos colocar. Bueno, pues ya hemos acabado nuestro fular y ahora vamos a ver cómo nos lo ponemos. La forma más sencilla es dándole una vuelta y lo dejas así. Puedes bajarle un poquito para que quede más holgado. A mí me gusta llevarlo desigual, pero también puedes igualar los extremos. Otra manera sería, lo doblamos
y hacemos un nudo. Por ejemplo, un fular así como este, que tiene un poquito de brillo, queda muy bien si llevas una chaqueta negra y simplemente lo pones por encima, porque le da un toque un poco más de color y alegra tu cara, ¿ves? Más maneras. Puedes utilizarlo como diadema. Hacemos un nudo por detrás, sacamos el pelo y nos lo ponemos así. Puedes poner la parte más larga por aquí o las dos partes por delante, y esto si te lo pones con un vestido blanco o negro de verano le da un toque muy alegre a tu peinado. ¿Qué más? También se puede usar como cinturón. A mí me gusta ponerlo tapando el botón, pero esto es a gusto de cada una. ¿Ves? Espera, que lo bajo un poco para que lo veas. Y quedaría así. Bueno, hasta aquí las formas que se me ocurren a mí para utilizar este fular. Si se te ocurre alguna, recuerda dejarlo en comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale like. No olvides suscribirte a mi canal y a mis redes sociales, que están aquí arriba. Te espero en el próximo vídeo. Adiós.